Empiezo mi mensaje en esta mañana haciendo varias preguntas, 3 preguntas en específico. Primero, ¿cuándo o cómo, actuamos ante la necesidad de otros? ¿Nos hacemos de la vista gorda o buscamos ofrecer ayuda? Piensa en esto. Ante la necesidad de las personas, ¿nos hacemos de la vista gorda y miramos para otro lado? ¿O buscamos ofrecer ayuda? Buscamos estar ahí cerca de la persona. Segundo, si nosotros fuéramos la persona que necesita ser ayudada, ¿qué reacción esperamos de los demás? Si somos nosotros los que necesitamos ayuda, ¿qué reacción esperamos de los demás? Y tercero, ante una disputa o un pleito, ¿qué es más fácil? ¿Seguir peleando o buscar hacer la diferencia? En un problema y en una discusión, en una disputa, ¿es más fácil seguir peleando o buscar hacer la diferencia? Cada una de estas interrogantes nos lleva inevitablemente a pensar en el tema que tenemos para este día. Y hablamos de que nuestro Señor Jesús nos enseñó acerca de la regla de oro. Hoy vamos a estar hablando de bienaventurados, la regla de oro. Filipenses 2:3. Bienaventurados, la regla de oro. Filipenses 2:3. Y pastor, ¿de qué se trata esa regla de oro? ¿Qué era lo que el Señor Jesús quería dar a entender? Bueno, la regla de oro dice expresamente que debemos tratar a los demás como esperamos ser tratados. Ahí está en el contexto la regla de oro. Debemos tratar a los demás como esperamos ser tratados. Y eso nos lleva a mirar esta regla de oro con las interrogantes que nos planteábamos al principio. Si vemos una persona con necesidad, ¿qué deberíamos hacer? Buscar ayudarla. No podemos hacernos de la vista gorda o no podemos mirar para otro lado. El compromiso es, según la regla de oro, el compromiso es buscar ayudar a esa persona. La segunda pregunta nos decía que si nosotros somos los necesitados en ayuda, ¿qué reacción esperamos? Claramente debemos ser sinceros de que si estamos pasando por un momento difícil, un problema o necesitamos apoyo, todos esperamos de una u otra forma que haya una persona dispuesta a ayudarnos. Todos esperamos que haya una persona por lo menos que se apiade de nosotros, que se interese por nosotros y busque a venir a prestarnos ayuda. Y tercero, ante la tercera pregunta, en una disputa es más fácil seguir peleando o buscar hacer la diferencia. ¿Qué es lo más fácil? Seguir peleando, ¿cierto? Lo más fácil es seguir peleando, pero no va a cambiar nada la situación, más bien la va a empeorar. Lo que requiere realmente aquí la regla de oro sería buscar hacer la diferencia. Y cuando hablamos de hacer la diferencia es, si hay una disputa, si hay un pleito, yo voy a actuar con humildad, voy a aceptar, aunque no sea mi error, voy a aceptar la situación y voy a tratar de actuar de una manera distinta para evadir, ¿no? O para tratar de que el problema no sea mayor. Debo decirles, hermanos, que si bien es cierto el Señor Jesús nos pidió actuar según la regla de oro, va a tener un reto y no va a ser fácil. Pero quiero que lo miremos desde esta perspectiva. El Señor Jesús siempre pensó y ha pensado en el beneficio de la humanidad. Siempre. Y pensó en nosotros y ha pensado en la humanidad antes que en su propio beneficio. Y la palabra del Señor dice que Él quiere que seamos bendecidos, que Él quiere que vivamos una vida gozosa y que estemos satisfechos en Él. Pero hermanos, esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo material y no tiene nada que ver con la manera superficial en que el mundo lo muestra.
Porque la versión de bendición, de gozo y de satisfacción del mundo es muy diferente a la versión de bendición, gozo y satisfacción que nos presenta el Señor Jesús. Y la versión de Jesús tiene que ver con creerle a Él. Tiene que ver con aceptar que lo que el Señor Jesús dice es la verdad. Aun cuando vaya en contra de lo que nos han enseñado, aun cuando vaya en contra de lo que nosotros mismos hemos vivido. Y quiero expresar esto, hermano, en esta mañana. Usted y yo tenemos que creerle a Jesús. Y cuando Él nos pide, actúen bajo la regla de oro. Háganle a los demás, o actúen con los demás, o traten a los demás como esperan ser tratados. Es porque el Señor Jesús quiere traer un beneficio a nuestra vida. Porque el Señor Jesús quiere que andemos gozosos a pesar de la adversidad. Y porque el Señor Jesús quiere que encontremos satisfacción en Él. Y hoy, dentro de este estudio de las bienaventuranzas, hablamos de la regla de oro, porque la regla de oro es parte del Sermón del Monte, o lo que conocemos como el Sermón de las Bienaventuranzas. Y esta regla enseñada por el Señor Jesús es una regla que cambiaría la forma en que vemos nuestras relaciones con los demás para siempre. Ahora hemos hablado de pobre en espíritu. Hemos hablado de los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los mansos, los limpios de corazón. Estamos hablando en estas últimas semanas de los que padecen persecución y de los que son vituperados por la causa de Cristo. Solo nos queda una bienaventuranza que vamos a ver el próximo domingo, y es los pacificadores. Pero se supone que todas estas bienaventuranzas tenían que irnos preparando para llegar a este momento y ver la regla de oro. ¿Por qué? Porque solo una persona pobre en espíritu, que llora por causas justas, que tiene hambre y sed de justicia, que se comporta con un corazón limpio, que es mansa y demás cosas que hemos hablado, es una persona que estaría dispuesto a aceptar esta regla. Tratar a los demás como esperamos ser tratados. ¿Y por qué lo digo así, hermano? ¿Por qué lo manifiesto de esta forma? ¿Sabe por qué? Porque esta regla debemos cumplirla sin esperar que los demás actúen de esa manera con nosotros. Y esa es la parte difícil. ¿Por qué? Porque se me exige a mí algo, o el Señor Jesús nos exige a nosotros tratar bien a los demás, pero no podemos esperar que los demás nos van a tratar bien a nosotros. Y ahí es donde entra quizás la parte de confrontación y contradictoria. Pero digo que este principio o esta enseñanza iba a cambiar la historia o nuestra historia para siempre. Tiene que ver con que a través de esta regla de oro nos olvidamos de nuestra vida egocéntrica, o sea, de solo yo y nada más que yo. Nos olvidamos de nuestra vida individualista, que solo se trata de mi vida y me encierro en mi casa y yo soy bueno, aunque estoy encerrado en mi casa sin ayudar a nadie, pero yo soy bueno. Esa es una vida individualista. Y también olvidarnos de esa vida egoísta, donde solo pensamos en lo que nosotros necesitamos sin pensar en los demás. Pero esta regla nos lleva a pensar en las necesidades de las personas, en sus vidas, para poder seguir a Jesús. Y para poder seguir a Jesús debemos andar y vivir como Él lo hizo. Así que este es el reto que tenemos para esta mañana. Nuestro Dios, además, hermanos, quiere que tratemos a los demás con amabilidad, respeto y compasión. Piensen en eso. Ahora, muchas de las personas hoy en día dicen: yo soy bueno, estoy en mi casa, no me meto en problemas con nadie. ¿Creen que eso es lo único que el Señor quiere? ¿Creen que delante de Dios ser bueno es estar encerrado en su casa y no meterse en problemas con nadie? ¿Sabe qué? La realidad es otra, totalmente. Porque para tratar con amabilidad, respeto y compasión a las personas, yo necesito relacionarme con ellas. Y la palabra de Dios dice que no es bueno el que se encierra en su casa y no se mete en problemas con nadie. No, es bueno aquel que relacionándose con las personas busca hacer lo correcto. Y busca hacer algo bueno por las necesidades de otros, no solo encerrarse en sí mismo y encerrarse en su vida. Y hermanos, cuando hablamos de esto y de que no podemos esperar a esa forma de actuar en los demás, ahí es donde esta regla de oro se pone cuesta arriba y nos es difícil asimilar estas verdades.
¿Cómo lo hacemos entonces, pastor? ¿Sabe cómo lo hacemos? Recordando quién es el que nos está pidiendo aplicar esta regla. Porque quien nos está pidiendo aplicar esta regla no es cualquier persona. Quien nos pide aplicar esta regla entregó su vida, se entregó por nosotros y murió en una cruz. Y es el mismo que hoy está diciendo, yo quiero que en obediencia a mí y para seguir mi ejemplo, traten a los demás como esperamos ser tratados. Ahora, ¿qué sería de nosotros si nos negamos a hacerlo? Es más, ¿podríamos negarnos a hacerlo? En nuestra posición como hijos de Dios, en nuestra posición como discípulos del Señor Jesús, ¿podríamos negarnos a cumplir esta regla? Y decir, Señor Jesús, yo te amo y todo, pero es muy difícil tratar a los demás como quiero ser tratado. Y tras de eso, que ellos no me traten así. Es muy difícil. Pero creo que ni deberíamos pensarlo, hermano. Porque no podríamos negarnos a hacerlo. Estamos en una alta deuda con el Señor Jesucristo como para negarnos y decir, yo no puedo aplicar la regla de oro. Por otro lado, cuando le pidieron al Señor Jesús que resumiera los mandamientos, Él dijo que no había mandamiento más grande que amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí esta declaración provoca o genera otra pregunta. Si el segundo mandamiento más grande de todos es amar a nuestro prójimo, lo que es una clara referencia a todos los que nos rodean, ¿ok? Repito, si el segundo mandamiento más grande de todos es amar a nuestro prójimo y eso involucra a todos los que nos rodean, ¿acaso nuestro prójimo ve en nosotros una diferencia que no ven los que están en el mundo? Poniéndoselo en otras palabras, nuestra forma de vivir y nuestra forma de tratarlos es diferente a los del mundo, o ellos no ven diferencia. Los tratamos igual. Y ahí está la interrogante, porque debería haber una gran diferencia en cómo usted y yo tratamos a las personas a cómo los trata el mundo. Debería haber una gran diferencia de nosotros como cristianos versus quienes no son cristianos en el trato ante los demás. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Demostramos la clase de amor que Jesús dijo que debíamos expresar a los demás? ¿Usted y yo mostramos verdaderamente el amor de Jesús? ¿Cómo se vería en la práctica si lo hiciéramos? Quiero que piensen en esto. Si en nuestra casa no nos es posible amarnos como Jesús ama, ¿cómo vamos a amar a los de afuera, a los de la iglesia, a los de afuera, como Jesús ama? Y ahí vemos también una de las razones por las que el Señor Jesús creó la familia. Porque es el lugar donde practicamos el amor para poder amar a todos los demás. Pero ¿cómo se vería en la práctica si lo hiciéramos? ¿Cómo se vería nuestra familia si nosotros siguiéramos este principio? Tratar a los demás como esperamos ser tratados. Y no se quiebre mucho la cabeza. Pero piensen esto, sus padres, sus hermanos, su esposo, su esposa, tratar a los demás como esperamos ser tratados, sin esperar que ellos nos traten de la misma manera. Quiero decirle algo, si Jesús lo mencionó, es porque es posible. Y es más, Él lo vivió. Así que sí es posible. Tratar a mi esposa bien. Que la esposa trate a su esposo como debe. Que padres e hijos se lleven en cordialidad y amor. Recordando que todos somos de cierta forma deudores. No de los unos de los otros, pero sí ante el Señor. En realidad las cosas serían distintas en nuestra familia, en nuestra iglesia, si aplicáramos estos principios. Vaya conmigo a Filipenses 2:3, que es nuestro texto de hoy. Y leamos juntos. Dice así la Escritura.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores así a él mismo. Repito, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amado Señor, estamos aquí en este momento concentrados en estudiar tu palabra. Te damos gracias por el amor que tú nos has mostrado. Pero también, Señor, sabemos que ese amor que nos has mostrado nos lleva a un gran reto. Y es amar por medio de tratar a los demás como esperamos ser tratados. Y hacerlo de corazón. Señor, sé que hay muchas luchas personales en nuestra mente y corazón. Hay justificaciones que queremos dar, hay razones del por qué no amar de esa manera o por qué no tratar a las personas de esa manera. Pero te ruego que en este momento, a través de tu palabra, tu Espíritu nos hable y podamos derribar esas maneras de pensar. Y lo que prevalezca en esta mañana sea tu palabra, tu verdad en nuestro corazón. Y hagamos lo correcto. Y nos propongamos vivir como esta regla, como parte de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por tu ejemplo y tu amor por nosotros, a pesar de quienes somos. Ayúdanos a caminar en tu verdad, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos hablando en esta mañana de amar no se trata de hacer solo lo fácil. Amar no se trata de hacer solo lo fácil. Y puedo decir, hermanos, que amar verdaderamente, amar como Dios ama, no es fácil. Hacerlo de verdad exige de nosotros muchas cosas que son difíciles. Ahora, yo sé que usted me puede preguntar, pastor, ¿qué quiere decir usted con amar no se trata de hacer solo lo fácil? Bueno, es que hay maneras de amar que son fáciles, ¿verdad? Es fácil decirle a una persona que lo amamos aunque no lo sintamos. ¿O me equivoco? Es fácil. Es fácil expresar palabras bonitas y decir cosas que suenan políticamente correctas ante las personas. Todo para guardar nuestra apariencia, todo para que la persona se sienta contenta o simplemente por decirlo, pero que nuestro corazón no lo siente. Es más, yo puedo comprar un presente y entregárselo a usted. Usted puede decir, ay, cómo me ama el pastor. Pero yo puedo no sentir absolutamente nada. Solo lo hice para, de cierta forma, tener un cierto nivel de influencia sobre su vida. Pero no porque realmente esté dándole ese presente o ese regalo, porque de verdad lo amo. Hay cosas que hacemos que son fáciles cuando se trata de el amor. Y las palabras son una de ellas. Y es algo que lamentablemente mal usamos de muchas maneras. Ya es difícil tener que humillarnos, podría decir alguien, ¿no? Pero muchos piensan que amar y hacer lo correcto también tiene que ver con siempre decirle sí a todos los demás. Que amar y hacer lo correcto solo es palabras bonitas o agachar la cabeza. Y hermanos, no se trata de eso. Amar no significa que debemos convertirnos en la alfombra que está frente a la casa y donde nos limpiamos los pies. ¿Por qué? Porque eso es lo que muchos piensan que significa amar. Que usted va a hacer la alfombra de los pies antes de entrar a la puerta. ¿Y qué hacen con esa alfombra? Hacen lo que quieran y le embarran lo que quieran. Pero cuando el Señor nos dice que debemos amar verdaderamente, no nos está pidiendo que seamos la alfombra para limpiarnos los pies. Dejarnos pasar por encima y no reaccionar. Hay otras maneras de amar. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y estas maneras de amar son correctas, pero no son fáciles. Y es lo que quiero hacerle ver en esta mañana. No hacer solo lo fácil, sino hacer lo necesario.
Dice el versículo 1 y 2, aquí en Filipenses capítulo 2, lo siguiente. Por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, dice, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, dice, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, dice él, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y quiero decirle, vea que el apóstol Pablo ahí está describiendo el verdadero amor, porque dice una consolación en Cristo, consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia. Él le dice a los filipenses, si ustedes quieren mostrar un verdadero amor, completen mi gozo. ¿Cómo? Haciendo lo que es difícil, no solo lo fácil. ¿Y qué era lo difícil? Pablo dice, sintiendo lo mismo. Les pregunto, ¿es fácil sentir lo mismo? Ni aún en nuestras casas, ni aún en el mismo vínculo familiar sentimos lo mismo, ¿o me equivoco? Eso es una lucha. ¿Cuánto más si traducimos eso a la iglesia? Que en la casa son 5, 6, 7 personas y en la iglesia ya somos 50, 60, 70 personas con las cuales tenemos que sentir lo mismo. No es fácil, como decía Pablo ahí, tener el mismo amor. Y ahí es donde aplicamos la regla de oro y tenemos que ser claros en esto. Yo voy a amar y voy a tratar a los demás como espero ser tratado, pero no puedo esperar que los demás me traten así. Y entonces ahí yo estoy buscando tener el mismo amor. Yo estoy contribuyendo para tener el mismo amor. Decía Pablo también, unánimes. La unidad cuesta trabajo, lleva tiempo, lleva años. Trabajar en esa unidad y en esa confianza. Y por último él decía, sintiendo una misma cosa. Vea cuánta lucha hemos tenido en nuestra iglesia para sentir una misma cosa hacia el cuaderno espiritual. Cuánta lucha hemos tenido entre los hermanos para sentir una misma cosa hacia servir, evangelizar y discipular. A esto me refiero con amar no se trata de hacer solo lo fácil. Porque traer un presente, decir palabras bonitas, dar una palmada, un abrazo y hacer sentir a alguien bien, cualquiera lo puede hacer. Pero hacer esto, sentir lo mismo, tener el mismo amor, estar unánimes y sentir una misma cosa, eso es difícil. Y Dios nos ha llamado a hacer lo difícil, no solo lo fácil. Hermano, amar verdaderamente al prójimo significa hacer lo mejor para él, no lo que la persona desea. No quedarle bien a la persona. Y para esto se requiere una obediencia y una aplicación de esta regla de oro también. Recuerde que la misión que el Señor Jesús nos ha dado en esta tierra es ayudar a las personas a reconciliarse con Dios, a permanecer junto a Dios. Y para lograr reconciliar a las personas con Dios vamos a tener que decir verdades que duelen muchas veces. Y vamos a tener que confrontar actitudes que no son correctas. Pero es una manera también de mostrar verdadero amor. Como ya todos sabemos, a veces se requiere una charla directa y confrontativa. No solo decirle al hermano, cuánto te amo, hermano. A veces hay que decirle, lo que estás haciendo no está bien. El Señor no espera lo que estás viviendo o lo que estás haciendo. Y en medio de esas palabras hay amor. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a una versión de amor donde nos soban la cabecita y nos hacen sentir bien. ¡Ay, cómo me aman! Aunque por detrás la persona nos esté comiendo y esté hablando mal de nosotros y clavándonos el puñal, pero de frente, ¡ay, esa persona cómo me ama! No, el verdadero amor requiere hacer cosas difíciles. Y a veces requiere confrontación directa y hablar las cosas tal y como son para entender que debemos hacer correctivos. Amén. Amén. Y de eso se trata. Además de servir, sacrificarse y caminar la milla extra, amor significa ponerse firme cuando es necesario para demostrar que nos preocupamos por los demás. Y esto es una realidad.
Ahora, el Señor Jesús fue amable y gentil, pero no fue todo el tiempo. El Señor Jesús era amable y gentil, pero cuando el Señor Jesús tuvo que ser directo y confrontativo, fue directo y confrontativo, y en ese momento el Señor Jesús estaba amando. En una ocasión, el Señor Jesús estaba anunciando su muerte y que iba a tener que sufrir y padecer. Y Pedro le lleva aparte y le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a permitir que eso te pase. Yo voy a poner mi propia vida y no voy a dejar que esas cosas te sucedan a ti. Y mire lo que el Señor Jesús le dijo. Y dígame si eso es la regla de oro y amor. A ver qué piensan. Pero él, hablando de Jesús, dice, volviéndose, léalo conmigo, y mirando a los discípulos, ¿qué dijo? Reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa es la regla de oro. Eso es amor. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos? Que si nosotros vemos esto como lo ven los hombres, ¿qué diríamos? No, eso no es amor. Qué bárbaro el Señor Jesús. ¿Cómo trató a Pedro? Le dijo Satanás. Qué injusto. Si lo vemos como el mundo, ¿no? Si lo vemos como el mundo, diríamos, Señor Jesús, ¿y dónde quedó de tratar a los demás como espero que nos traten? Mire cómo trató a Pedro, lo hizo pero revolcado, lo trató peor que el trapo del piso. Pero bien claro lo dice Jesús y se lo dice a Pedro, porque no tienes la mente en las cosas de Dios. No estás mirando las cosas como Dios las ve, sino que estás viendo las cosas como la ven los hombres. ¿Cuál era el grave problema aquí? ¿Qué fue lo grave que dijo Pedro? ¿Sabe qué fue lo grave? El Señor Jesús tenía que morir. Y Pedro estaba haciendo un tropiezo porque él dice, yo no voy a permitir que tú mueras. Ahora, la voluntad de Dios era que Jesús muriera. Entonces, ¿qué pasó con Pedro aquí? Pedro estaba siendo usado por Satanás para tratar de alguna manera, hacer que el Señor Jesús echara para atrás y no quisiera morir. Entonces, bien ganado se lo tenía. Pero hermano, yo quiero hacerle ver en esta mañana que en medio de esas palabras están llenas de amor. Porque lo que Pedro necesitaba en ese momento era una confrontación directa. Pedro necesitaba ser amado de esa manera, corrigiéndolo. No sobándole la cabecita y dice, ay Pedrito, tú sí dices tonterías. No, así actuaríamos nosotros muchas veces. Jesús fue directo y confrontativo. Y dijo lo necesario en ese instante. Lo que Pedro necesitaba. Hermanos, las decisiones de Jesús serían el resultado de alinear sus acciones y decisiones a la voluntad de Dios. No según los deseos de Pedro. Y está claro, Pedro no quería que Jesús muriera. Y de repente se dejó usar tontamente por el enemigo porque él no quería ver a Jesús tener que sufrir. Pero estaba equivocado. Estaba equivocado en su planteamiento. Hizo falta una palabra dura de Jesús para que Pedro lo entendiera. Eso es amor. Y debo decir en esta mañana que es mostrar verdadero amor, es preocuparnos más por lo que el otro necesita antes que por lo que desea. Y déjeme decirle, vamos a tener muchas veces que caerle mal a familiares, a nuestros hermanos en la misma fe, por querer ayudarles y hacer lo correcto. Porque no es fácil la confrontación, no es fácil tener que decir cosas difíciles. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo prefiero que me digan la verdad. Porque es una persona que en realidad me quiere ayudar, a que me estén encubriendo mentiras y que la persona esté reído por frente de mí y por detrás me esté clavando el puñal diciendo un montón de mentiras y chismes. ¿Qué prefieren ustedes? ¿La verdad o la mentira?
Prefieren que los amen aunque duela a que supuestamente sean amigos falsos, hipócritas por detrás de la espalda. Y así que de esa manera entendemos que amar no se trata solo de hacerlo fácil. Para amar hay que hacer cosas difíciles. Y esas cosas difíciles pareciera que en la ayuda que la persona nos quiere dar no nos está amando mucho. Pero sí hay amor. En verdad que sí hay amor. La mayoría de los hombres no tiene el valor de hacer lo que debe hacerse difícil o lo que es difícil cuando se trata de amar. Demostrar amor suele ser algo difícil e incómodo si es lo mejor para un amigo. Y lo digo de todo corazón, hermano. Las veces que nos ha tocado corregir en centro de vida o llamar la atención de alguna forma, puede parecer que no ha sido amor, pero sí ha sido amor. Llamamos a nuestros hermanos y queremos verlos bien y queremos ayudarles a caminar de acuerdo a lo que Jesús dispone y no de acuerdo a las trampas que hay por ahí que el enemigo quiere poner en el camino. Así que tenemos que tener mucho cuidado y saber valorar quiénes en verdad nos aman y quienes en verdad nos están haciendo daño, porque a veces podemos confundirlo. Si no vemos las cosas desde el punto de vista de Dios y estamos viendo como Pedro las cosas desde el punto de vista de los hombres. Le pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a amar de esta manera? A hacer no solo lo fácil, sino lo necesario y lo difícil. Eso es verdadero amor y debe ser un amor en práctica al que el Señor nos llama. Seguimos. Esta regla permite amar a las personas que no son como tú. Esta regla permite amar a las personas que no son como tú. Piensa en esto. ¿Qué diferencia hay si las únicas personas que elegimos favorecer o amar son como nosotros? Si actúan como nosotros y siempre concuerdan en nuestra manera de pensar. ¿Cómo estaríamos engrandeciendo el reino de Dios si mantenemos nuestra atención solo en un cierto grupito de personas que piensan como nosotros y que no se van a sentir confrontados o expuestos por lo que nosotros tengamos que decir? Diciendo esto, amar a los demás como Jesús significa acercarnos a personas difíciles, a personas que nos cuesta amar y a personas que no piensan ni son como nosotros. Amar como Jesús implica reconocer también que aunque no todos somos hijos de Dios, sí todos son creación de Dios y debemos amarlos a todos por igual. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen, así que cuando nosotros devaluamos o denigramos a una persona que no piensa como nosotros, que no tiene nuestra misma raza o color, que no tiene nuestro mismo género o estatus social, eso sería como decirle al mismo Dios, con esta persona tú te equivocaste con lo que hiciste. ¿Y saben qué, hermano? Dios no se ha equivocado en su creación. La dureza del corazón del hombre es la que ha hecho estas diferencias. Pero Dios no se equivocó en la creación que Él hizo. Dios nos hizo de diferentes colores. Dios nos hizo de igual manera con diferente género, hombre y mujer. Nos hizo en diferente estatus social. Nos dio diferentes capacidades. Nos dio diferente manera de pensar. Así que no podríamos ofender a Dios de tal manera, porque cuando tratamos a las personas de manera distinta, realmente al que estamos ofendiendo es a Dios. Y en contraste a esto, la Escritura nos dice lo siguiente. Versículo 3. Dice la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien como humildad. Y la parte más importante para nosotros en esta mañana dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora piensa en esto. Estimar cada uno a los demás como superiores.
Yo tengo el privilegio de estar aquí en esta mañana y compartirle la palabra de Dios. Pero en este privilegio que yo tengo, mi deber es verlos a cada uno de ustedes aquí como superiores a mí mismo. Ahora, yo tengo el privilegio de exponer la palabra de Dios y cualquiera podría decir, wow, el pastor está por encima de nosotros. Pero la palabra de Dios me pone a mí en la posición de enseñarles y tras de que les enseño aún, tengo que verlos como superiores. Ahora, yo también tengo el privilegio de ser el pastor de la iglesia. Pero a diferencia como lo ve nuestro mundo, que el pastor debe ser el primero y debe ser atendido primero y debe tratársele diferente a todos los demás, la realidad es que yo estoy aquí para servirles a ustedes y cada uno de ustedes son superiores a mí. Ahora, eso poniéndome yo como ejemplo, ¿qué pasaría en nuestras familias y en nuestra iglesia si todos viéramos a los demás como superiores? ¿Cómo seríamos? ¿Cómo sería nuestra familia? ¿Cómo sería nuestra iglesia si seguimos esta instrucción, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo? ¿Y sabe cuál es nuestra regla de medir en todo esto? Que si el Señor Jesús pudo humillarse hasta hacerse hombre, si el Señor Jesús pudo andar en este mundo, cuando no era digno para Él andar en este mundo, y si incluso el Señor Jesús se entregó hasta la cruz para morir por nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás por la raza, educación, condición económica o capacidades que tengan las demás personas? Estamos en la posición de juzgar. Estamos en la posición de sentirnos superiores. Cuando más bien el apóstol Pablo nos está diciendo acá, Pablo sí, deben sentirse inferiores y ver a los demás como superiores. En una ocasión el Señor Jesús tuvo un encuentro con una mujer y tras de eso la mujer era samaritana. Según las leyes en ese tiempo, un maestro de Israel no podía acercarse a una mujer porque él no era digno o ella no era digna de que un maestro se le acercara. Y mucho menos si esta mujer era samaritana, que los samaritanos eran una raza despreciada por los judíos, porque eran judíos que no habían guardado su dignidad, o sea, judíos que se habían mezclado con otro tipo de razas. En medio de esto, sin Jesús estar obligado a acercarse a esta mujer, a esta samaritana, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús se acercó con amor y amabilidad. Eso no lo limitó de hablar la verdad, porque le dijo: 5 maridos has tenido y con quien ahora estás tampoco es tu marido. O sea que le hizo ver su pecado, pero lo hizo con amor y con amabilidad. Hermano, nuestro amor no debería conocer fronteras. Cristo fue un amigo para los pecadores, murió por todos y se mostró siempre sin favoritismos. Y eso incluye a todas las personas, nacionalidad, tipo de cuerpo, trasfondo, personalidad, lo que sea. Tenemos que entender que todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios y tenemos que compartir esa gracia con quien el Señor nos ponga en el camino. Ahora, el Señor en el camino nos va a poner personas fáciles, pero la mayoría de las veces el Señor en el camino nos va a poner personas bien difíciles. Y a pesar de que haya personas bien difíciles, nosotros tenemos que amar a esas personas y aplicar esta regla, porque es la manera de agradar a nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Aunque en el momento no lo veamos, y aunque la misma persona no lo quiera reconocer, el Señor nos ha puesto ahí porque esa persona necesita que alguien le ame en Cristo. Y esa es nuestra tarea. Estamos en este mundo para mostrar el amor de Cristo a cada persona que el Señor nos presente en el camino. Pregunto, ¿cómo actuamos ante los que no piensan o son como nosotros? ¿Cuál es nuestra manera? ¿Cuál es nuestro trato? Esta regla nos permite amarle, recuerde.
Y por último, al poner en práctica esta regla, amamos en verdad. Al poner en práctica esta regla, amamos en verdad. Cuando Jesús presentó la verdad a los incrédulos, les dio la oportunidad de decidir por sí mismos. Un día llegó un joven y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: ¿por qué me dices bueno? Solo hay uno bueno, y ese es nuestro Dios. Y le dice: los mandamientos sabes. El joven le dice: todo eso los he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús le dice: bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Lo obligó Jesús? ¿Le torció el brazo para que dijera: sí, voy a entregarlo todo y te voy a dejar? No. Le hizo ver las verdades que necesitaba conocer este joven, pero no lo obligó a creer, ni le torció el brazo para que creyera. Pero sí expresó la verdad con amor y gracia, y mostró respeto para este hombre. Lamentablemente el hombre escogió el otro camino. Salió muy triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Hermano, usted y yo también tenemos que aprender a reprender y desafiar. Muchas veces a nuestros hermanos en la fe tenemos que decirnos las verdades aunque duelan, porque queremos ayudar y ser de bendición, pero también tenemos que recordar que las personas que no conocen de Cristo necesitamos tener gracia, calidez, compasión y amabilidad para alcanzarlos de una manera efectiva. Si usted y yo juzgamos a una persona que le estamos hablando de Cristo, en ese mismo instante esa persona nos apagó y ya no nos va a prestar atención en nada más de lo que compartamos. Si usted y yo andamos tratando de poner a las personas en su lugar y hacer valer nuestras verdades por encima de lo que ellos piensan, esas personas no van a reconocer la verdad, la van a rechazar de plano. ¿Por qué alguien habría de ajustarse a las reglas que usted y yo creemos si ellos no creen? ¿No le parece? ¿Cómo usted y yo vamos a imponer nuestra verdad si él no conoce la verdad? ¿Me entienden? La palabra de Dios dice que las personas que están en el mundo están ciegos espiritualmente. La palabra de Dios dice que espiritualmente están muertos y son esclavos del pecado. ¿Por qué habríamos de esperar que piensen o actúen como nosotros si no conocen la verdad? Así que eso sería una manera ilógica de pensar y no vamos a lograr nada tratando a las personas de esta manera. Pero si usted y yo nos mostramos compasivos, le servimos en el amor de Dios y nos mostramos cercanos, el Señor nos puede usar para suplir una necesidad en la vida de nuestro vecino, de nuestro amigo, del conocido, del familiar. Y si ponemos en práctica la regla de oro y le tratamos con amabilidad, respeto y compasión, esa persona va a estar más cerca de acercarse a Cristo. Que si tratamos de imponer nuestra verdad y lo que vamos a hacer es alejarnos o alejarlos y que esa persona no nos quiera volver a hablar por la manera en que le tratamos. Recuerde, Dios nos dice en Romanos que tenemos que vencer con el bien el mal, no con el mal vencer el bien. Para terminar, quiero que piensen en esto, hermanos. ¿Nos reconocen a nosotros como personas que amamos a los demás? ¿Te reconocen a ti, amado hermano, como una persona que amas a los demás? Nuestra familia puede decir que respetamos a todos y mostramos compasión ante las personas. En nuestra casa podrían decir eso de nosotros, que somos personas que respetamos y sentimos compasión por los demás. Podríamos decir que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y recuerde que lo que se mira en nosotros es lo que al final de cuentas vamos a hacer. La palabra de Dios dice, para terminar aquí en Filipenses 2:4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, dice,
sino cada cual también por lo de los otros. El apóstol Pablo está diciendo ahí que tenemos que pensar primero en las necesidades de los demás antes que pensar en nuestra propia necesidad. Dentro de todo esto tenemos que recordar que está el respeto, la compasión, pero también está el amor. Y si decidimos amar a los demás, ser respetuosos con ellos, mostrarles compasión, también vamos a orar por las personas. ¿Y sabe qué? Eso es lo más maravilloso, porque cuando usted y yo oramos, Dios nos puede sorprender con oportunidades que nunca podríamos esperar, usando nuestra vida para transformar la vida y el corazón de otras personas. Y cuando esto sucede, usted y yo podemos darle gloria a Dios. ¿No sería bueno empezar esta semana en orar por aquellas personas difíciles que tenemos en nuestras vidas? ¿No sería bueno empezar esta semana y aplicar la regla de oro, orando por estas personas de corazón para que Dios obre en ellos, sin importar al final de cuentas cómo nos traten a nosotros? Porque eso se trata la regla de oro. Hermano, esta regla que el Señor Jesús nos dejó nos facilita la vida. Muy contrario a lo que piensa el mundo, que es complicarnos la vida. Esta regla nos facilita la vida. Pero más allá, nos permite cumplir la misión, que es la razón de nuestra vida en esta tierra, y es amar a Dios y a los demás. Si hay aspectos de esta ley que se te hacen difíciles poner en práctica, el camino que debemos seguir es pedir ayuda al Señor. Y podemos creer que si le pedimos ayuda a Dios para amar a otros, ¿no creen que el Señor nos va a ayudar? Claro que sí. Él va a estar dispuesto a querer ayudarnos. Y amigo y amiga, toda la ley de la tierra y de los hombres queda invalidada, ante la ley de nuestro Dios. Toda ley de la tierra y de los hombres queda invalidada ante la ley de nuestro Dios. Y puede que no te gusta lo que Él pide de ti, pero es la única manera de encontrarle propósito a tu vida. Empieza por amarle a Él de todo tu corazón, entregándote a Él, y verás no solo que aprendes a amar a Dios, sino que también podrás amar a los demás. Vamos a estar en pie y oramos.